Buenas tardes, mi nombre es Javier Espinosa y mi compañero Luis Carlos Álvarez. A nosotros nos correspondió el tema de compiladores y arquitecturas paralelas. Para comenzar, vamos a empezar con la definición de lo que es procesamiento en paralelo. Y como lo indica la presentación, es el uso de muchas unidades de proceso independientes para ejecutar distintas partes de una tarea en simultáneo. Su principal objetivo es el aumento del rendimiento, aumento de la capacidad para resolver problemas computacionales grandes. ¿Cómo se da eso? ¿Por qué? La división del trabajo en tareas más pequeñas e independientes, asignación de las tareas a distintas unidades de proceso, resolución de las tareas en simultáneo, son algunas de las características o objetivos que esta técnica procesamiento desea abarcar. Los problemas más comunes que se nos dan con esta técnica del procesamiento en paralelo son sincronización de las tareas, control de ejecución simultánea, conflictos debidos a dependencias. En algunos problemas el incremento del número de procesadores no mejora el rendimiento global, incluso empeora la eficiencia del sistema. Pero ¿cómo se mejora la eficiencia en este caso? Entonces, la eficiencia se mejora cuando se logra un balance de carga entre procesadores, igual número de tareas de igual tamaño, se minimiza la intersección entre tareas, o se minimiza la comunicación, o al menos se mejoran los canales de comunicación. ¿Qué es un sistema paralelo? El sistema paralelo es un conjunto de elementos de proceso que, operando juntos, permiten resolver problemas computacionales complejos de forma eficiente. Sus principales características son cantidad y potencia de los elementos de proceso, tipo y tamaño de la memoria, forma de comunicación entre los elementos de proceso, rendimiento, escalabilidad del sistema, recursos de potencia requeridos, niveles de paralelismo. Trabajo. Dos programas distintos pueden ejecutarse en paralelo. Tarea. En este nivel se consideran varias tareas independientes entre sí, formando parte de un programa determinado. Es posible la interacción de las tareas. El siguiente nivel es el proceso. Varios procesos componen una tarea. Son bloques con funcionalidad bien definida. Variable. El paralelismo puede darse a nivel de variables, ya que varias instrucciones pueden ser ejecutadas en paralelo, siendo el punto de conflicto las variables en común. Por último, el siguiente nivel es el bit. Todos los computadores usan paralelismo a un nivel de bits. Vamos a explicar un paradigma de programación con respecto al compilador paralelos. Ya por siglas CEPIC. Su objetivo es aumentar la capacidad de los microprocesadores para ejecutar las instrucciones de software en paralelo mediante el uso del compilador, para identificar y aprovechar las oportunidades para ejecución en paralelo. Sus beneficios son escalar el rendimiento más rápidamente en los futuros diseños de procesadores sin tener que recurrir a frecuencias de reloj cada vez más altas. Ahora los dejo con mi compañero Luis Carlos, que les va a explicar un API que es llamado OpenMP, que nos sirve como herramienta para el software en paralelo. Bueno, para partir con el tema, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es OpenMP, lo cual es un API para la programación multiproceso de memoria compartida de múltiples plataformas. Es decir, esta permite añadir concurrencia a los programas escritos en C, C++ y Fortran sobre la base del modelo de ejecución ForJoin, que esto lo que hace es dividir los procesos en hilos. Esto se compone de un conjunto de directivas de compilador, rutinas de bibliotecas y variables de entorno que fluyen el comportamiento
en tiempo de ejecución. Es un modelo de programación portable y escalable que proporciona a los programadores una interfaz simple y flexible para el desarrollo de aplicaciones paralelas. Las características de este API serían un modelo de programación paralela, paralelismo de memoria compartida, soporta paralelismo por datos, escalable, permite paralelización incremental, extensiones al lenguaje de programación existentes como Fortran C y C++. Entonces el modelo de ejecución se basa en el modelo fork-join, como les he dicho anteriormente. Es un paradigma que proviene de los sistemas Unix, donde una tarea muy pesada se divide en K hilos con menor peso para luego recolectar los resultados al final y unirlos en un solo resultado. Los hilos se comunican utilizando variables compartidas. Los compiladores con los cuales funciona en OpenMP sería el GCC para Linux, Solaris, AIX, Mac OS X y Windows. Para compilarlo hay que utilizar la instrucción fopenmp. También está el de IBMLX, C++ y Fortran, que sirve para Windows, AIX y Linux. Y para ejecutar hay que ejecutar el comando que nos aparece aquí. Y también está el Intel C++ y Fortran, que también está para Linux, para Windows y para Mac OS X, y se compila con el comando qopenmp, y en Windows con OpenMP. Intel Compiler. El Intel Compiler soporta tanto OpenMP 3 como paralelización automática para el multiprocesamiento simétrico con el complemento cluster OpenMP. El compilador también puede generar automáticamente llamadas de interfaz de paso, mensajes para el multiprocesamiento de la memoria destruida desde las directivas de OpenMP. ICC, como también es llamado, pertenece a la familia de compiladores de los Fortran de Edison Design Group, es decir, este compilador no es libre. El compilador es ampliamente utilizado por Spec CPU para pruebas de rendimiento en arquitecturas IA32, X68 o X64 e Itanium 2. El GCC, más conocido popularmente, es un conjunto de compiladores creados por el proyecto GNU. El GCC es un software libre y lo distribuye FS bajo la licencia GLP. Originalmente GCC significaba GNU, C Compiler o compilador GNU para C, porque solo compilaba en el lenguaje C. Posteriormente se extendió a C++, Fortran, Ada y otros lenguajes. En su versión actual 4.6 incluye frontends para C, C++, Java, Ada, Objective-C, C++ y Fortran. El objetivo que tuvo GCC fue mejorar el compilador usado en el sistema GNU, incluyendo la variable GNU de Linux, fomentar el uso de un compilador optimizador de clase global que pueda atraer muchos equipos de desarrollo y asegure que GCC y los sistemas GNU funcionen en diferentes arquitecturas y diferentes entornos. Arquitecturas. En la versión 4.2.3 incluye soporte para diversas arquitecturas que aquí las pueden leer. Después, la estructura de GCC. Cada uno de los compiladores es un programa independiente que toma como entrada código fuente y produce código ensamblador. Todos tienen una estructura interna común, un front-end por lenguaje que procesa el lenguaje y produce un árbol de sintaxis, y un back-end que se convierte en los árboles de lenguaje, RTL, lenguaje de transferencia de registros, de GCC. Luego realiza varias optimizaciones y produce el ensamblador utilizando
un reconocimiento de patrones específicos para la arquitectura, originalmente basado en un algoritmo de Jack Davison y Chris Fraser. Ok, esto en arquitectura paralela, como vimos anteriormente, lo que hace es dividirse en varios hilos y hacer procesos más pequeños y irlos trabajando a la vez. Bueno, los front-ends varían internamente, teniendo que producir árboles que pueden ser manejados por el back-end. Todos los analizadores son analizadores recursivos descendentes y fueron escritos manualmente, no generados automáticamente. El comportamiento del back-end está parcialmente especificado por el procesador de macros específicas a la arquitectura objetivo. El back-end utiliza estas para la generación del RTL, la secuencia inicial de instrucciones abstractas es adaptada a la arquitectura objetivo. Aquí podemos ver un ejemplo escrito en GCC, el cual utiliza arquitectura paralela, el cual lo que hace es hacer un tipo de suma que la subdivide como en pedacitos y va sumando pedacito por pedacito y al final es una suma total solo de dos términos. Esta es como la explicación de cómo se va ejecutando esto, que es lo que tiene es un 1, un 4 y un 9, que sería 149, y al final lo suman eso. Bueno, y para ejecutar este ejemplo se utiliza este comando gcc-fopenmp, el nombre del ejemplo .c-o, el nombre del ejemplo, y para ejecutarlo se pone // el nombre del ejemplo. Como le dije anteriormente, se utiliza el comando fopenmp para ejecutar en GCC. Y aquí tenemos la bibliografía utilizada en esta presentación, por si alguno tiene una duda o quiere investigar más sobre el tema. Esto sería todo.